Hola amigos de Budo TV Online y le traemos una nueva Budo Talk o charla de Budo que hace ya algún tiempo no hacíamos, pero bueno, estamos retomando de nuevo este proyecto. Y antes que nada, antes de empezar, les voy a pedir que vayan ahí abajo y nos den un like, un pulgarcito para arriba, que nos ayuda muchísimo para que el algoritmo mueva un poco acá este video. Y no se olvide, si no se ha suscrito, de suscribirse. Si ya está suscrito, siempre chequee, porque a veces YouTube hace sus pequeñas trampas. Y si lo quitó, vuelva a darle y dale a la campanita para que el sistema le avise cuando publiquemos algo nuevo. Y en el día de hoy vamos a tocar esta Budo Talk con un tema que a veces confunde un poco a las personas que son practicantes de artes marciales o los amantes inclusive de la cultura japonesa, de las películas de samurái e inclusive de los mismos anime o muñequitos japoneses. Y es el término samurái y el término bushi. Para muchos, samurái y bushi son lo mismo. Hay veces oímos que le llaman a los samuráis bushi o usan como algo semejante. Esto no es 100% correcto ni tampoco 100% incorrecto. Y me voy a explicar. La palabra samurái es la más común, la que más conocemos, que usualmente vemos caracterizado por este kanji. Significa el que sirve o aquel que sirve a alguien superior. Y nace del verbo, un verbo japonés que es saburao, que significa servir. Ahora, este verbo se establece en el lenguaje japonés, si quiero un poco hacer algo de historia, en el periodo Heian. Se empieza a usar como término, como definición, ¿no?, de las personas que servían a, por supuesto, una casta superior. Ya fuera, por ejemplo, los daimios, los señores feudales, el shogun, ¿no?, o el emperador. Esa fue la época, el periodo Heian, en que la capital del Imperio del Sol se ubicaba en Kioto, ese fastuoso lugar en Japón, la ciudad de los templos, como yo la conozco. Y marcó el dominio de lo que fue a partir de ahí en la imposición del poder a través de la casta samurái. Ya después, en el periodo Kamakura, que es cuando se establece el primer shogunato y que la casta militar toma completamente el control debido a la confusión que trajo de por sí la invasión mongola. Y por supuesto, después del periodo Kamakura, el periodo Sengoku, que duró 148 años, un periodo de guerras internas enorme, es que se establece, se termina de establecer a partir del término que ya se empezó a usar en el periodo Heian. Después, seguido del periodo Kamakura y del periodo Sengoku, se establece la palabra samurái como tal a partir de ese verbo. Saburao, el que sirve, samurái es el que sirve a. Es una derivación del verbo y se establece como término y como palabra, o se termina de establecer ya a finales del periodo Sengoku, después de haber pasado, como ya dije, por el periodo Kamakura, teniendo origen en el periodo Heian. Ahora, la palabra bushi se empieza, o sea, el primer récord histórico que hay del uso de esta palabra es en un texto histórico, valga la redundancia, denominado Shoku Nihongi, que fue terminado alrededor de 797 después de Cristo. En este texto, cuando se habla de un periodo anterior, un tanto anterior, unos años antes, que es el 721, es cuando se establece por primera vez o se menciona la palabra bushi. Ahora, bushi, que es, por supuesto, conocido también por algunos, como lo tenemos acá, bushi está compuesto de dos kanjis fundamentales. Bu, que representa la guerra, lo militar, o las artes marciales militares, o las artes practicadas para defenderse en una batalla. Y está el kanji shi, que significa cualquier área de especialización, o sea, un especialista o un profesional de, en este caso, un profesional de las artes de guerra, o de las artes de defensa, o de las artes de combate. Eso sería la definición de bushi. Ahora, ¿dónde puede venir un poco la confusión del uso de los términos? Y donde las personas tienden tal vez a confundir un poco Lo principal que debemos determinar es que
No todos los samuráis eran bushi y no todos los bushi eran samuráis. Y tal vez muchos dirán, Yuma, estás confundido, ¿cómo estás hablando de esto? Bueno, muy sencillo. Si bien los samuráis eran considerados una jerarquía superior, que a su vez servían a una jerarquía superior a ellos, como ya dije, el shogunato, el emperador o los daimios, dentro de su preparación estaban las artes marciales. Eso es obvio, eso todos lo conocemos. Los samuráis y las familias samuráis preparaban a sus descendientes en la práctica de artes marciales. Pero esto no significa que se especializaran todos ellos en las artes marciales. Algunos sí aprendían y continuaban cierta práctica como forma de preparación o de evolución espiritual, pero no significa que se prepararan 100% para la guerra o para las batallas. Algunos tenían cargos políticos, podían ser, no sé, legisladores, contadores, trabajaban, digamos, contando los impuestos, llevando encomiendas como consejeros o caro, que es como una de las denominaciones que tenía este cargo. O sea, pero no siempre eran especialistas o se dedicaban todo el tiempo a la perfección de las artes marciales. Esto es algo que se cree, pero no es correcto. Muchos de ellos vivían una vida de opulencia y como que se acomodaban a esa vida y no siempre mantenían sus prácticas con la misma intensidad o se dedicaban solamente a defensa del daimyo o al combate, sino mantenían una posición, digamos, un poco más política referente a esto. En el caso de los bushi, que muchos si eran samuráis, eran de por sí estos samuráis que se dedicaban 100% al arte de la guerra. Su preparación era diaria, en todo momento del día estaban preparándose en diferentes artes, ya sea la arquería, la espada, la lucha cuerpo a cuerpo. O sea, eran samuráis y eran bushi. Pues los que tenían esta característica de bushi eran los que se dedicaban 100% o dedicaban la mayor parte de su tiempo a la práctica de las artes de guerra. Usted podía ser samurái y no ser bushi. No tenía esa característica, no tenía esa condición o esa categoría si su dedicación 100% no era el arte de la guerra. Habían también bushis que no eran samurái. Por ejemplo, los Hachigaru, digamos, dentro de las categorías del ejército, la infantería, por así decirlo, los Hachigarus no eran considerados samuráis. No tenían el nivel de esa casta superior dentro de ellos, pero sí eran considerados bushi, puesto que su labor en batallas era necesario la preparación diaria. Era, como decir, la carne de cañón en las contiendas. Por lo tanto, su dedicación era diaria, 24 horas del día. Entonces, sí tenía la categoría de bushi, sin embargo, no tenía la categoría de samurái. En el caso, por ejemplo, de los Ronin, los famosos samuráis errantes, de tantas películas hemos visto. En este caso, muchos de los Ronin, algunos sí eran bushi, puesto que ya al ser Ronin, no tener un amo al cual servir, vendían, digamos, su talento a quien pudiera contratarles para tal vez servir de guardaespaldas o proteger o inclusive a asesinar. Podía darse el caso, se convirtió en una especie de mercenarios. Muchos samuráis que pasaron a ser Ronin porque su clan tal vez se disolvió, no tenían la categoría de bushi y tal vez conocían, como dije, algo de artes marciales, pero era muy difícil que se aventuraran a vender sus servicios como espadachines o como artistas marciales, ya que su nivel no alcanzaba ese estatus. Algunos sí ya después, cuando por diversas razones pasaron a ser Ronin, vendían sus servicios como contadores, trabajaban en tiendas, haciendo el arte de la ikebana y bueno, tantas otras, digamos, tantos otros trabajos que podían ofrecer sin necesidad de que fuera directamente en una contienda o en batallas o en peleas. Como ven, el término es muy semejante, pero no es lo mismo. No todos los samuráis eran bushi. Algunos sí, otros no. Y algunos bushis no eran samuráis. Lo que daba la definición era la preparación en las artes marciales.
era la categoría que usted podía obtener si se especializaba en esos términos o en esas artes, o era reconocido debido a sus habilidades en las artes marciales, por así decirlo. Y nada, espero que les haya servido esta Budo Talk. Denme sus opiniones, si tal vez usted tenga algo que añadir, puede hacerlo. No pretendemos saberlo todo, no exponemos todo siempre en las charlas, porque siempre dejamos una puerta abierta a que las personas nos den ideas, nos den sus comentarios. Y nada, salud y bendiciones para todos. No se olvide de suscribirse, darle clic a la campanita y por supuesto darnos un buen like. Si desea apoyar al canal, puede hacerlo a través de Cash App, la aplicación del teléfono, o lo puede hacer a través de PayPal a nuestro correo electrónico budotvonline@gmail.com. Y por supuesto seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima y que los seres de luz, los bodhisattvas y siempre todo lo lindo del universo los bendiga a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.